Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. La verdad va a ser cortita porque quería terminar el libro y no meterme en más adelante para ver toda la segunda carta de Juan y toda la tercera carta de Juan en una sola clase ya para terminar. Mira, sin querer se acomodaron los tiempos. Yo sé Oye, que Itza, mande. en caso de que, porque algunos vamos a ir pues, a iglesias hijas, y justo es el 10, No, ustedes se van el 13. ¿es el 13? Se van hasta el lunes. Sí. Ah, ok, ok. Sí, Yes. o sea, el viernes 10 es el último día de clases de todos. Claro que los de presencial, si alguno de ustedes también quiere ir a servir se va a hacer un viaje de una semana a Iglesias Hijas, pues hay que hablar ahí con José por si alguno está interesado, para que igual, si alguien tiene chance y puede, pues adelante. André. El predicador ese que vino del colombiano, ¿verdad? Es el Sí, viernes. sí, el taller va a ser con él. Uh-huh. ¿Se puede ir a ver otra vez? Sí, sí, sí. La verdad, yo no pude ir este miércoles, así que no sé exactamente de qué habló, pero lo que vamos a tener el jueves y el viernes es un taller de productividad. Entonces, si alguno fue el miércoles, pues qué bueno, pero el taller es aparte. Entonces, y se les quiso dar prioridad a ustedes. Entonces. Tuvieron la conferencia al YouTube, ahí la pueden checar. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues vamos. ¿En dónde? ¿YouTube? Yo creo que en la iglesia, no, en la página de la iglesia. Está en la página de la iglesia de YouTube. Ahí Gracias, está muy interesante. Ok, ¿de qué habló Gracias. Gloria? Básicamente de cómo Jesucristo reconcilió todas las cosas. Dice, él hace hincapié, Jesucristo reconcilió todas las cosas con el Padre. Si tú eres cristiano, tu celular, tu negocio, tu coche, todo está reconciliado con Dios. Entonces, cuando nos reconciliamos con el Padre, recuperamos la productividad que teníamos cuando estábamos en el jardín del Edén. Entonces, es una exhortación para que los cristianos salgamos al mundo, claro, si vivir en el mundo, a ser productivos en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en donde quiera que nos encontremos. Y es un poco como sacudirnos la apatía de que todo nos va a caer del cielo y pues que Dios va a proveer. Y no, o sea, son como estrategias que de alguna manera están implícitas en la Biblia, como, por ejemplo, yo en mi caso que tengo un negocio, las cuestiones de publicidad, el valor de la publicidad, y también el hecho de que los negocios deben estar y deben, bueno, yo eso fue lo que le puse atención, ¿no? Porque pues la cuestión del negocio, pero lo mismo es para las personas que tienen empleo. Deben estar alineadas a la voluntad de Dios en cuanto a la forma en la que tratas a tu personal, tratas a tus clientes, tu balanza tiene que ser justa, o sea, tienes que trabajar con honestidad, pues. Entonces, básicamente de eso se trata. Trató la plática y yo creo que el taller también, bueno, la verdad me estoy adelantando porque nadie ha dicho de qué se va a tratar, ¿no? Pero yo imagino que esa es la línea porque eso es lo que él maneja, pienso yo. En cuanto a trabajo y negocios, eso fue de lo que se trató la plática. Pues muchas gracias, Gloria. Pues ahí está. Pequeño adelanto para los que no pudieron escucharla. Y entonces igual, por favor, confírmeme si van a poder asistir para poder tener pues su lugar, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a orar para poner pues todo en manos de Dios, ¿ok? Pues Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres justo, porque podemos ver tu precioso amor, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has traído, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra, porque tenemos la bendición, Señor, de poder reunirnos, de poder aprender juntos, Señor, más y más de ti. Te pedimos que tengamos un corazón dispuesto y oídos entendidos a tu palabra y que tú
confirme, Señor, en cada uno de nosotros la certeza, Señor, que tenemos en ti, de que tenemos vida eterna en ti, Señor, y que podamos tener vidas que te reflejen en todas las áreas, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de cada uno de los alumnos, Señor, porque ellos están siendo responsables, Señor, están tomando de su tiempo para buscarte, Señor, para aprender más de ti, no solamente quedarse en un nivel, Señor, sino seguir creciendo y que ellos puedan estar capacitados, Señor, para servirte a donde quiera que ellos estén, Padre. Te damos muchas gracias, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Voy a pasar lista al final, por si alguien va a escuchar. Uy. Ok. Por favor, me acuerdan al final de mandarles las presentaciones, porque ya no supe en cuál fue la última que les mandé. Pero bueno, como no van a tener examen, ya no las necesitan, ¿verdad? Qué bárbaros. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a terminar el capítulo 5 de Primera de Juan. Gracias a Dios. Entonces vamos a hablar acerca de las certezas cristianas que tenemos en Cristo y cuál lo va a abarcar todo esto en estos últimos versos. Y vamos a pues a entender un poquito, ¿no? Una como pequeña introducción. Y Juan nos explica lo que vamos a ver ahorita es que la vida está llena de incertidumbre, ¿sí? No sabemos qué es lo que va a pasar mañana. No sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? Tú puedes decir misa y tú puedes decir que mañana vas a estar muy bien, pero no lo sabemos. ¿Cuántas personas hemos visto partir o cuántos accidentes hemos visto? Y que asegurar que la persona no está pensando, tal vez mañana me accidente. Bueno, o sea, no. Y si la vida fuera así, no sé, sería muy diferente. Por eso, una de las mayores, como personas que tratan de buscar es en los seguros. Por eso hay seguros de vida, porque la gente no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces quieren tener asegurado si hay alguna enfermedad. Ahorita que está el COVID, yo no sé cuántas veces me hablaron de la tarjeta para decirme que si quería un seguro, que por si me moría o algo, y yo, no, gracias. Pero la gente a veces está como tan preocupada por el que no saben qué va a pasar que se desviven, ¿no? Como que en estas cosas. Y lo que tú y yo tenemos que entender como cristianos que en temas materiales, o sea, no es tan importante como el tema en lo espiritual, ¿no? Nosotros como conocemos de Cristo podemos estar tranquilos de qué es lo que viene después, qué es lo que tenemos en Cristo ahorita, pero también por esa incertidumbre que hay en el tema espiritual, hay muchas religiones que son falsas, que prometen paz y muchas ideologías personales que se levantan y que ahorita más en la actualidad la gente se quiere hacer como muy espiritual. O sea, yo no sé si ustedes tienen algún, no sé, artista secular que les guste. Yo me gusta más, o sea, soy como muy fan del cine, me gusta mucho ver películas, entonces hay uno que otro actor que me gusta seguir y así. Entonces siempre los escuchas como que hacen, o casi siempre, la verdad, lo he escuchado más como en artistas de música, de que se retiran un tiempo de la música porque necesitan encontrar esa paz mental y está mucho de moda ahorita de, ¿cómo se llaman? De decretar y ves a las personas como como muy zen y todo, pero las ves en otra entrevista un año después y se les está cayendo el mundo y casualmente otra vez vuelven a encontrar, se tienen que retirar y vuelven a encontrar la paz y es un círculo vicioso que nunca termina, ¿no? Y eso porque no están en la verdad, porque el único que te puede dar paz es Dios. Entonces ellos el mundo está en una constante búsqueda de esto, por eso hay tantas religiones
que prometen eso, o sea, prometen que tú vas a estar bien y que vas a estar tranquilo y la verdad es que no. Entonces, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero tenemos la Biblia que proclama la verdad absoluta y que no necesitamos más, ¿no? Entonces, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza. Y vamos a ver 5 cosas que nos hacen estar seguros y qué es lo que vamos a ver en los versos, que es lo que Juan quería que nosotros, que la iglesia entendiera. Y empezamos, vamos a leer primero todos los versos juntos y ahorita vamos a ir como que desglosando uno por uno. Entonces, si vamos a primera de Juan 5, verso... Ok. 5, verso 13. Vamos a empezar a leer desde ahí. Y empieza diciendo, estas cosas estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, estos últimos versos, Juan empieza diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros. Y cuando empieza diciendo esto, se está refiriendo a todo lo que les ha escrito a través de la epístola, de la primera carta que él redactó. Y quiere darles a conocer para que ellos estuvieran bien seguros de que ellos eran salvos. Hemos visto a través de todas las clases que lo que Juan quería era de que ellos tuvieran pruebas para saber quiénes eran salvos y quiénes no. Es lo que hemos estado viendo en capítulos anteriores, de que Juan le decía, oye, si dice que es un hijo de Dios, pero no ama a su prójimo, no es hijo de Dios, ¿no? Si dice alguno que no comete pecado, no es cierto, porque no hay justo ni a uno. Entonces Juan estaba preparando a la iglesia para que ellos pudieran identificar a estos falsos maestros y que no cayeran en esta cosa. Pero lo que Juan también quería que la iglesia hiciera es que ellos estuvieran seguros de lo que eran ellos en Cristo, los que de verdad estaban buscando de Dios. Entonces, por eso Juan quería que ellos estuvieran seguros de que ellos eran salvos y que tenían la vida eterna en Jesús, ¿no? Y tenemos que entender nosotros que las bendiciones que podemos tener acerca de la salvación son solamente para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, y es lo que vamos a estar viendo. ¿Cómo podemos tener vida eterna? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la manera que podemos? Hijo de Dios. No los escuché. Creer en el Hijo de Dios, creer en Jesús. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que creer en Jesús? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Que Él es el camino, él es la única opción. Entonces, si tú y yo creemos en el Hijo de Dios, tú y yo vamos a tener bendiciones y la certeza de que somos salvos en Él. Por eso entra la vida eterna. La vida eterna es una de las certezas que tenemos en Cristo.
Y tenemos que entender otra cosa. En el sentido más básico, entendemos vida eterna como que tú oyes vida eterna y ¿qué es lo primero que piensas? Pues para siempre. Ajá, ¿verdad? Una eternidad con el Padre en el cielo, ¿verdad? Y sí, como concepto básico sería eso. Pero también a lo que Juan se refiere cuando habla acerca de la vida eterna es de la calidad de vida que nosotros tenemos. Por eso Juan y todos los apóstoles marcan como una línea de las cosas que nosotros tenemos que tener como cristianos, nuestra manera de comportarnos, de amar al prójimo, de honrar a Dios, ¿sí? Es no solamente decir, bueno, creo en Cristo, voy a vivir como yo quiera y ya cuando me muera, pues bien chido, voy a pasar la eternidad. Y no se trata de eso. Se trata de que tengamos una buena calidad de vida, que honremos a Dios en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer a Jesús, porque Él es la vida, ¿sí? Y debemos de practicar de su vida y Jesús era justo, Jesús era santo, Jesús era bueno. Entonces tenemos el mayor ejemplo de una vida, o sea, de una vida bien con Jesús, o sea, tenemos el ejemplo en Él. Entonces tú y yo tenemos que tener una vida en Jesús, que se trata de andar en santidad, de que obviamente vamos a pecar en el camino, porque somos humanos y tenemos, pero tenemos un abogado para con el Padre, eso vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Que aunque fallemos, pues Él está ahí para apoyarnos, pero tenemos que estar constantemente caminando en Él. Entonces, la primera certeza que tenemos aquí es la vida eterna, ¿ok? Otra certeza que podemos en Jesús es que tenemos oraciones contestadas en Él. Y vamos a verlo en el verso 14 al 17. Y nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí el verso se pone como un poquito raro. Yo la primera vez que lo leí, que ya está hablando de otra cosa, o cómo estuvo esto. Y empieza a hablar acerca de los pecados de muerte. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces vamos a desglosar un poquito esta parte. Y empieza el verso diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y cuando habla acerca de la palabra confianza, es del griego parresía, que significa libertad de expresión. Esta palabra ya no la habíamos topado antes en el libro, ¿sí? ¿Y qué significa? Que cuando tú y yo oramos, tú y yo tenemos la libertad de hablar con el Padre, ¿sí? Y tenemos la confianza de poder acercarnos a su trono de gracia y poder pedir sin que nos dé como pena o temor, porque podemos estar seguros que Él escucha nuestra oración, ¿sí? O sea, Él empieza diciendo, ¿no? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ese es un punto importante, que tú y yo tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Y debemos entender que a través de Jesús nosotros tenemos seguridad y un acceso con confianza al Padre. Entonces, para que me vayan ayudando a buscar, Hechos 4:16, Juan 15:7, Salmo 66:18, 1 de Pedro 3, del 11 al 12, Juan 14, del 13 al 14 y Juan 16:23. Ahí, los que ya lo vayan teniendo. Tengo Hechos 4:16 ya. Anita, por favor. ¿Ya? Sí, por favor. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar.
Sí, o sea, ellos podían buscar a Dios sin problema, ¿no? Y sabían que sus oraciones estaban siendo contestadas. Está hablando de los apóstoles. Ok. Está hablando sobre Pedro y Juan, perdón, no los hice leer como que el contexto. Está hablando sobre Pedro y Juan y que ellos decían que ellos pues no eran nadie, ¿no? Y que aún así Dios a través de ellos hablaban, ¿no? Y Dios y se mostró con milagros y prodigios, ¿no? Cuando ellos compartían de la palabra de Dios, cuánta gente volteó su corazón al escuchar, ¿no? Las buenas nuevas después de que Jesús fue llevado al cielo. O sea, los discípulos entendieron qué era lo que tenían que hacer y tenían esta confianza porque ellos habían estado en contacto con Jesús y sabían todo lo que tenían que hacer, ¿no? Al momento de pedir y todo. Y ellos estaban confiados en que iban a recibir respuesta de Dios. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que tener en Jesús, aunque dices tú, bueno, yo nunca conviví tal vez físicamente con Él, pero tenemos un Dios real, ¿sí? Un Dios que siempre está ahí y que aún de las oraciones más chiquitas, que tal vez nosotros creamos que él no escucha, Él está ahí. Y tenemos un Dios tan hermoso y tan detallista que concede esas cosas aún chiquititas, ¿no? Y tenemos que aprender a dar gracias en todo tiempo. Entonces, vamos a ver cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios y tenemos que tener varios puntos en cuenta. El primero que tenemos que tener en cuenta es que para orar conforme a la voluntad de Dios, tú y yo tenemos que ser salvos. ¿Alguien puede leer Juan Yo, 15? que permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Muchas gracias. Ok, fíjense, en esta parte de aquí, Dios tiene prioridad por sus hijos. Dios no tiene la obligación de contestar la oración de algún incrédulo. Si es para dar honra a su nombre, lo va a hacer. Pero tiene la responsabilidad porque no son parte, no son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, él pone atención a sus hijos, a los que somos salvos, a los que somos parte del cuerpo. Entonces, es una manera que tú y yo tenemos, ¿cómo vamos a buscar la voluntad de Dios si no le conocemos? Si aún siendo cristianos, a veces solamente buscamos como que nuestro bienestar y se nos olvida esta parte del verso que dice que si es su voluntad, se va a hacer, si no, no. Entonces, tenemos que tener eso bien en claro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para orar conforme a la voluntad de Dios es confesando nuestro pecado. ¿Alguien puede leer Salmo 66? Yo lo tengo. A ver, Yo lo Guillermo. tengo. Yo, Itza, te lo leo. Si no 66. hubiera confesado, Ajá. yo lo voy, Es que si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Ok. Yo creo que te voy a asignar porque se están peleando los versos. Pero ok, bueno, gracias. Grisela. ¿De qué? ¿No puedes leer? ¿Sí se escuchó o no? Sí, lo puedes leer otra vez. Espérame tantito. Gris, ¿puedes leerlo otra vez, por favor? Sí. Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Ok, aquí estamos escuchando algo bien importante. Tú y yo no podemos ir delante de Dios con pecado. Y es ahorita lo que vamos a ver un poquito más adelante en la parte donde habla acerca del pecado de muerte. ¿Sí? Para que nosotros, para que Dios pueda escucharnos, tenemos que estar limpios, tenemos que estar bien. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados delante del Padre todo el tiempo. ¿Sí? Y no puedes decirme, yo nunca peco, porque entonces estamos cayendo en lo que hemos visto en capítulos anteriores. No estás diciendo la verdad, o sea, no hay nadie que no peque. Entonces, todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Dios.
aún las cosas chiquitas. Yo creo que entre más caminamos con el Señor, tus pecados ya no son los mismos, definitivamente, y empiezas a tener como cuidado en los detalles. Y si no los tenías, Dios te empieza a mostrar y es bueno que tengamos un corazón dispuestos a aprender y a reconocer cuando estamos fallando, porque a veces podemos caer como en esta línea de decir, es que yo soy cristiana, yo busco a Dios todos los días, yo estoy bien. La verdad es que no. O sea, yo les voy a ser bien sincera, yo hay días en que no tengo ganas de hacer nada y puedo caer en esta cosa de ser perezosa y de dejar mis compromisos para otro día y ya después estoy sufriendo, estoy estresada y todo porque no hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. O las mujeres me van a entender cuando vienen los días del mes, una se pone un poquito como intensita y puedes caer en tratar mal a alguien o ponerle mala cara a alguien y pues decimos que son las hormonas, ¿verdad? Pero pues las hormonas no tienen el control sobre nosotras, ¿no? Igual si un hombre tiene un día muy duro de trabajo y llegas cansado y no sé, en tu casa te piden hacer cosas, puedes llegar y puedes contestar de una mala manera. Y tal vez tú dices, ay, pues bueno, pues me enojé y ya no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa. Entonces, aún en esos detallitos, aún en esas cosas, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y con las personas que podamos llegar a lastimar en el proceso. Entonces, Sí, disculpa que te interrumpa, Itza, pero hay alguien que tiene abierto su micrófono y se mete mucho ruido. No sé quién sea. en su micrófono, amigos. Bueno, sigamos. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, sí, que tenemos que confesar nuestros pecados delante del Padre para poder tener como que entrada limpia, ¿no? Para poder que el Señor reciba nuestra oración. Hay un salmo, pero no me acuerdo cuál es, que dice que nuestra oración se levanta como, no es cierto, es nuestra adoración, se levanta como incienso. Igual, o sea, tú no puedes adorar a Dios con un corazón que tiene cosillas ahí que estorben. Entonces es igual, o sea, el chiste es buscar a Dios con un corazón correcto, ¿ok? ¿Alguien? Bueno, déjenme yo decirles, porque si no se van a pelear. ¿Alguien tiene ya Primera de Pedro 3? Yo lo tengo. Yo lo tengo, Itza. Guillermo dijo primero. Sí, yo A lo ver, tengo. No, yo- Primera de Pedro hay muchos versos hoy. 3:11. Sí, por favor. Apártese del mal y haga el bien. Ujú. Busque la paz y sígala. Ok. ¿Solo es eso? Sí, Ok. hasta ahí. Sí. Dice, apártate del mal y haga el bien. Entonces, porque dice en el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sí? Entonces, ¿a quién está atento a las oraciones? A las oraciones del justo. Itza, Mande. Mande. ¿no es el 141.2 del salmo que estabas hablando? No sé qué dice. ¿Lo puedes leer? Que dice, acepta como incienso la oración, la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Pues no es, pero igual ejerce la explicación que quería darles, porque al momento de que alguien levantaba incienso, sabemos, si leemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser todo este proceso, no era cualquier cosa y no cualquiera podía hacer eso. Entonces tenían que ser los sacerdotes y sabemos que los sacerdotes tenían que estar limpios para poder acercarse y poder entrar al lugar santo. Entonces es igual con nosotros. Cuando tú quieres acercarte a Dios y tú de verdad quieres que el Padre escuche tu oración, tienes que
tienes que estar bien para que pase esto. Mande, Fer. En Apocalipsis 4 viene así que un ángel traía unos inciensos y que eran las oraciones de los santos. Ah, ok. Bueno, mira, gracias. Entonces ahí hay versos que apoyan, ¿no? Lo que estamos diciendo. Muchas gracias, Fer y Griselda. Entonces, otra manera que nosotros podemos orar conforme a la voluntad de Dios es orando en el nombre de Jesús. Y Jesús esto lo explica desde que da la base como de la oración. ¿Alguien sabe para punto de participación en qué evangelio Dios da el Padre Nuestro? En Mateo 6, digo, 6, 9. Ok, muy bien, gracias, Gisela. Cuando Jesús da el Padre Nuestro, ¿no? Creo que todos nos lo sabemos y hayamos pasado por la Iglesia Católica, ¿no? Todos no lo sabemos, ¿no? De alguna manera u otra. Y Jesús empieza la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y eso es otra cosa que tenemos que saber, que nuestra oración no siempre tiene que estar, no siempre es pedir acerca de nosotros. Eso lo vamos a ver ahorita. Sí, que nuestra oración no sea una oración egoísta y que no sea solamente por satisfacer nuestros deseos, ¿no? Sino que nuestra oración haga que nosotros podemos alinearnos a la voluntad de Dios. Esa debe de ser la meta de nuestra oración. Porque si no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para que se haga lo que tú quieras y al final de cuentas no va a pasar porque aquí nos está diciendo que Dios va a contestar la oración que es conforme a su voluntad. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios no siempre es igual a la nuestra. Y yo creo que todos podemos dar algún ejemplo de alguna vez que tú hayas orado por algo y que Dios te haya puesto otra cosa, ¿no? Y pasa, y a veces dices, pero es que ¿por qué si yo estoy pidiendo esto y Dios me está mandando para acá? Pues es que la voluntad de Dios. Y ya después cuando ves en perspectiva dices, gracias Dios, porque no me dejaste irme por ahí, ¿no? Bueno, cuando obedecemos, porque a veces, aunque Dios nos diga que no es por ahí, a veces uno quiere agarrar camino y Dios así de, ay, este chamaco cabezón, ¿no entiende? Y a veces ahí es cuando nos topamos con pared y decimos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues, ¿por qué? Porque no hacemos caso, ¿no? Entonces, no es de que Dios nos quiera castigar o algo, sino simplemente la consecuencia de nuestro pecado. Pero tenemos que orar siempre en el nombre. Vamos a leer, ¿alguien tiene Juan 14? Yo lo tengo, Espérenme, no sé quién dijo eso. yo lo tengo. A ver, Isela. Juan 14. Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en su nombre, yo lo haré. ¿Está Que cuál? dice que todo lo que pidamos al Padre, ¿lo pidamos en qué? En el nombre del En el Hijo. nombre del En su- Hijo de Jesús. Exactamente. Entonces, este es como el sello, así que por eso cuando oramos decimos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, ¿no? De Cristo Jesús, Señor nuestro, ya si le quieres adornar ahí al final de tu oración, pero siempre es pedir en el nombre de Jesús, ¿no? Que Él es el... Como un documento que si no lleva esa marca, ese sello, no es Sí, aceptable. no sirve para nada. Entonces, bueno, no creo que Dios no escuche la oración, pero es como le da prioridad a las que pedimos de manera correcta también. Y también dice que hay un verso también, no me acuerdo en dónde, que dice que no recibimos porque no pedimos bien. Entonces, hay que orar. Pedir mal. Ándale, pedir, pero pedís mal. Entonces, siempre orando, buscando la voluntad de Dios y orando en el nombre de Jesús. Y tenemos que entender que la oración, o sea, el final y el propósito de la oración es que el cuerpo de Cristo esté, o sea, que sea uno, que esté en unidad y que nos movamos todos como que en una sola línea. Entonces,
Esa debe ser nuestra oración, no solamente orar por nosotros, sino orar por el prójimo, orar por las necesidades de los demás. Y Dios, o sea, lo vemos, ¿no? Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, a veces puedes decir, ay, Itze, pues es que tengo necesidad. Pues sí, pero también debemos de aprender en descansar en Dios y cuando tú oras por otros, Dios cubre lo que tú necesitas. Entonces, es bien importante que oremos por el prójimo siempre. ¿Ok? Y otro punto de cuando oramos conforme a la voluntad de Dios es que este tipo de oración no solamente da gloria al Hijo, ¿no? Sino que también a nosotros como creyentes, porque cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor, cuando tú y yo disfrutamos de buscar a Dios y de que Él haga su voluntad, Él pone en nosotros el anhelo de glorificarlo. Entonces, cuando tú estás buscando glorificar a Dios, tu oración va a ser diferente. Porque tú no vas a estar, ay, Señor, necesito dinero, ay, Señor, ayúdame que el vecino se calle. O sea, vas a estar orando por cosas que edifiquen, vas a estar orando por el pastor, vas a estar orando por tus hermanos, por todos tus compañeros de enviados, por tus maestros tan bellos que tienes. Vas a estar orando por el cuerpo de Cristo, por la gente que está saliendo a misiones, por los misioneros que están allá afuera. O sea, no te vas a centrar solamente en ti y en tus necesidades. Y cuando ya menos te des cuenta, vas a ver y vas a decir, ay, ya terminé de orar y o sea, sabes y sientes que no necesitas como que estar pidiendo tanto por ti, sino simplemente le estar pidiendo por los hermanos. Y eso es bueno. Y Dios da gloria ahí. ¿Por qué? Porque si uno, o sea, si el cuerpo de Cristo crece junto, o sea, si es como la familia, o sea, la cabeza, si nuestro paz está bien, si nuestro paz está con energía, si nuestro pastor está con fuerza, eso se transmite a nosotros a través de sus prédicas, a través de la oración, a través de los 12, porque él comparte con ellos. Entonces, toda esa bendición llega a nosotros, de alguna manera. Entonces, es como la bendición baja y no solamente se trata de hacer que unos queden bien, sino que todos salimos beneficiados ahí. ¿Alguien puede leer primero de Juan? Oye, Juan 16:23. Yo lo tengo. A ver, Mario, por favor. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres el Padre en mi nombre, os lo dará. Ok, muy bien.